y mis antepasados, te pedimos perdón, Padre, y hoy te rogamos en el nombre de Jesús que hagas tu voluntad, Rey mío, en cada vida, en nosotros, haz tu perfecta voluntad, Padre, que podamos cada día más entender tu palabra y conocerte un poco más, Rey, porque es la única manera, Padre, que podemos agradarte y hacer tu perfecta voluntad. Padre, te alabamos y te bendecimos, Rey. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo. Padre, por esta fundación, la hermosa bendición de Dios. Padre, gracias, Señor, porque estás, Señor, dando a entender más tus preceptos, tus mandamientos. Rey mío, bendice a cada servidor voluntario, Padre. Bendice aún el hermano Cristian, que los ha usado como esa herramienta útil. Padre, sigue le dando palabra de ciencia, de sabiduría, para que siga llevando tu palabra, Rey, a cada uno de nosotros, de los servidores. Padre, y que esa palabra se arraigue, se fundamente, crezca, Señor. Padre, para que nosotros, así como hemos recibido, Padre, podamos dar a los demás. Bendito Rey, seamos llenos de ese amor, de esa compasión, Rey, de esa misericordia, así como tú lo enseñaste. Rey mío, y en estos días, Padre, pensaba, ¿qué es ser cristiano? Y ser cristiano es simplemente ser seguidor de Cristo, es actuar como tú actuabas, es pensar como tú pensabas, es hacer lo que tú hacías, es amar como tú amabas, Padre. Enséñanos, por favor, a hacer tu perfecta voluntad, a hacer siempre lo bueno, a hacer siempre lo recto delante de ti, delante de los demás, Padre, demostrando ese verdadero arrepentimiento, ese verdadero testimonio, para que muchas almas, Rey, sean cambiadas, sean transformadas, aún, Rey, con nuestro testimonio, aún sin hablar, Rey, solo que viendo, Padre, quieran conocerte a ti, Rey mío. Padre, yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, Padre, yo te alabo, Padre, te doy toda la gloria, toda la honra, Padre, tú eres digno de ser exaltado, Rey, gracias por lo que estás haciendo, Padre, por lo que vas a hacer, Padre, bendito eres, Dios. Quedamos, Padre, en este tiempo delante de tu presencia. Yo te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a cada servidor voluntario, a los que se conectan y aún los que no se pueden conectar, pero que esta palabra de hoy, como todos los lunes, Señor, se arraigue en nuestros corazones y produzca fruto abundante, bendito Dios. Padre, te bendigo, te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Quedamos en tu presencia. Amén y amén. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, compañeros, Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de bendición. Bueno, Dios ha sido bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, con sus familias, que Dios los bendiga en su entrada, en su salida, en su sentada y en su levantarse. Vamos a iniciar este tiempo de bendición. Punto número 1, oración inicial. Punto número 2, el componente temático. Dice, dimensión del alma, parte número 20, necesidad de renovar la mente, alinearnos a la mente de Cristo, conceptos de identificación. Y número 3, oración final. Entonces vamos a empezar este tiempo en una oración así cortita, cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre de los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo de bendición, Rey mío. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tomes el control de esta reunión como todos los lunes, Padre, y que tu palabra se arraigue en cada corazón. Yo bendigo a cada servidor voluntario, bendigo tu nombre, Señor, bendigo sus familias y quedamos en tu hermosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Le doy la bienvenida a mi hermano y compañero Cristian Eduardo. Buenas noches para todos. Amén, mi compañera María del Pilar, muchas gracias a todos, bienvenidos, que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué alegría tenerlo nuevamente allí, gracias por su tiempo, gracias por hacer parte de esta fundación y gracias porque sus donaciones están llegando. Muchas gracias por todos los que siguen enviando sus ayudas, fortaleciendo el patrimonio para poder llevar esas ayudas a estos dos ancianatos a los cuales Dios nos ha puesto en el camino para apoyarlos, para ayudarlos en todo lo que es estos insumos tan importantes para ellos. Bueno, eso es una obra verdaderamente ardua. En ambos ancianatos les proveen todo a
a estas personas de avanzada edad. Son personas, ancianos, muchos de ellos abandonados y, y muchos de ellos, pues sus familias los han desplazado y ellos los han acogido como esos niños, como esos bebés, para ayudarles en todo y sobre todo para darles ese calor, ese cariño, ese afecto que de pronto también es indispensable. Y bueno, necesitan el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Sigamos haciendo el esfuerzo. Nuestra oración siempre será sincera delante de Dios, suplicándole que todos tengamos todo lo suficiente para compartir con los demás, que no solamente estemos llenos nosotros, sino que nos alcance de tal manera que podamos compartir con los demás. Sigamos trabajando en fortalecer el patrimonio para poder hacer una buena intervención social, empezando desde estos dos ancianatos, si Dios nos lo permite. ¿Listo? Bueno, compañeros, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Estamos en la dimensión del alma, llevamos 20, la parte 20 del alma. El alma es muy importante porque ella es la que se pierde o la que se salva. Ella es la que es necesario llevar a un proceso de sanidad interior, de renovación interior y liberación, ya que la parte de nuestro ser que nace de nuevo es el espíritu. Pero así como nace un niño, pues este espíritu que Dios nos da en el nuevo nacimiento, bueno, debe de empezar a conocer una nueva cultura, va a venir a nuestra vida la necesidad de aprender a hablar, de primero ingerir leche y después alimento sólido, tal cual como lo es un bebé en lo físico, pero es necesario que lo llevemos al campo espiritual para entender que la leche en el espíritu significa los fundamentos básicos de la palabra de Dios, los conceptos, los principios básicos de la palabra, que eso es lo que trabaja el saber, en adquirir la información esencial, y esa es la leche espiritual. Y después vamos a pasar al alimento sólido, donde ya vamos a ingerir alimento sólido cuando fuere tiempo, cuando Dios así lo determine, para empezar a conocer más principios a profundidad y poderlos entender y poder tener una experiencia con Dios a través de eso que sabemos de Dios, de la palabra, de lo que entendemos y de lo que vamos a experimentar más adelante. Bueno, y estamos entonces en la dimensión del alma con tres funciones. Entonces, a través del alma tenemos la capacidad de entender, de pensar, de tener proyectos. También tenemos la capacidad de sentir, de que esas emociones sean manifiestas en lo que sentimos, y asimismo tenemos una voluntad que es nuestra capacidad de decidir, y son los atributos de Dios, y a imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Listo, está nuestra dimensión del alma, y ella necesita que esa voluntad sea rendida totalmente a la voluntad de Dios. El alma necesita que esas emociones sean sanadas, sean estabilizadas, sean libres, y se hace a través del proceso de confesión y el proceso de sanidad interior, el proceso de perdón. Y tercero, tenemos la mente, la cual hay que renovar, hay que cambiar, porque traemos toda nuestra vida de la edad que tenemos antes de conocer y empezar a estudiar la Biblia y empezar el nuevo nacimiento. Vemos que definitivamente traíamos una cultura antes de Cristo, y ahora después de Cristo que empezamos a estudiar la palabra de Dios, Dios nos muestra por su palabra una nueva cultura que tiene principios, que tiene unos mandamientos, que tiene unos estatutos, que tiene principios de autoridad, que tiene también recursos, tiene bendiciones, tiene todo lo que Dios tiene para sus hijos verdaderamente consagrados. Entonces, hay que trabajar en el desaprender, si lo podemos llamar así, en el desaprender la cultura. Mucha de esa cultura la heredamos de nuestros antepasados o la aprendimos en nuestra propia experiencia por la sociedad, la cultura donde nacimos, el pueblo, la ciudad, la localidad donde nacimos, donde fuimos criados, donde crecimos. Traemos toda esa enseñanza, donde también recibimos enseñanza de profesores en el jardín, de profesoras, en la escuela, en el colegio, en el instituto, en las capacitaciones,
y todo lugar donde tú recibiste esa enseñanza, en tu casa, la crianza de tus padres o diferentes personas que te criaron, todos ellos aportaron formación, crianza a tu proceso personal, a mi proceso personal. Pero es importante entender que cuando conocemos y empezamos a conocer a Dios como Padre, a través de su palabra, a través de Cristo Jesús que ha venido a nuestra vida, que es el estudio de su palabra, Dios nos muestra una cultura diferente, una cultura que ya no es conforme a todo eso que dijimos, sino que ahora tenemos una cultura conforme a la voluntad del creador, del diseñador, del nivel más alto de vida de Dios nuestro Padre para con todos nosotros, sus hijos. Entonces, es importante entender de que es indiscutible que la mente debe de ser renovada, debe de cambiar. Y estuvimos hablando entonces de la necesidad de renovar la mente, pero también vimos que hay unos obstáculos, que hay unas fuerzas, hay una guerra espiritual que diariamente viven las personas, donde en sus pensamientos todas esas cosas aprendidas quieren venir a exigir, a reclamar derecho, a seguir ese patrón de conducta, de vida, y Dios nos ofrece una nueva vida. Entonces hay una lucha entre mi mundo antes de conocer a Cristo y el mundo que me presenta a Cristo para vivir en el Espíritu. Entonces hay una oposición, hay una guerra constante y esa guerra se centra y se da totalmente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el lugar donde hay grandes proyectos, donde hay grandes ideas, donde inician las grandes realizaciones, porque todos los planos de un arquitecto primero estuvieron en su mente, el diseño, la elaboración, primero estuvo en su mente y después logró transmitirlo al plano físico, pero todo lo creado primero estuvo en la mente de alguien, una silla, un celular. Primero fue el creador quien pensó en ello, en su diseño, en sus funciones, en sus beneficios y en todo lo que iba a hacer, cómo iba a ser, de qué color, qué servicio iba a prestar. Todo primero nació en la mente. Y de ahí, entonces es que tenemos que entender de que ahí se forja una lucha entre mi antigua naturaleza, mi registro de pecado, mi vieja o antigua vida antes de Cristo y la vida que Cristo me ofrece, una nueva vida en el reino y la cultura del reino de los cielos. Entonces, hay opositores que no nos quieren dejar vivir esa vida ni conocer ese reino y a nuestro nuevo rey, que son nuestras, de alguna manera, nuestra propia alma, nuestra propia carne. Ella fue diseñada en el Edén para andar bajo la cultura, bajo los principios de la autoridad espiritual. Pero como quiera que Adán y Eva pecaron, entonces hubo una separación de Dios y la humanidad, de Dios y cada persona que nacía. Nacíamos separados de Dios, es decir, muertos en el espíritu, muertos espiritualmente. Entonces el que está muerto espiritualmente vive conforme el alma, sus pasiones y deseos, conforme piensa y asimismo decide, y conforme las exigencias del cuerpo. Entonces, esa es la persona natural que no conoce a Dios y que no ha nacido de nuevo. Pero la persona cuando empieza a interesarse por aprender la palabra, por conocer a Dios, Dios lo atrae, lo ve dispuesto en su corazón, le ve fe en su vida y Dios lo atrae a través de la enseñanza, le pone interés, le inquieta, le genera preguntas y lo atrae para que tengan una comunión con él. Entonces, Dios en esta etapa en la que estamos ha hecho un trabajo durante todos estos 8 meses, casi 9, 10 meses, sí señor, de aprendizaje, de enseñanza, ha hecho un proceso de conocimiento, de que lo conozcamos a través de su palabra. Pero hay unas razones, hay unos argumentos que nos alejan de ese conocimiento, de seguir ese proceso. Muchos han quedado en el camino, muchos han desertado, muchos están ocupados y son razones, son argumentos que las tinieblas y las potestades han colocado en cada corazón. Aún el que estaba y el que está ha tenido batallas de pronto de tiempo, de labores y querer como dejar el proceso, dejar la enseñanza. Y ahí es donde vemos la primera guerra interna que cada uno lucha en el escenario en que Dios
lo ha colocado y le ha puesto esa gran prueba de fe. Entonces los que perseveran, los que conservan esa convicción, son los que empiezan Dios a poner ese fruto que se empieza a manifestar. Porque la fe que persevera en conocerle a Él, esos son los que lo van a conocer, que llevarán fruto, y ese fruto será para vida eterna, será para bendición de esa persona y de sus generaciones postreras. Entonces, es una lucha, pero vamos entonces a ver por la palabra que el alma necesita ser renovada. Y como quiera que el alma necesita ser renovada, la misma alma en su antiguo registro y vieja naturaleza quiere impedirlo, porque ella no le gusta obedecer autoridades, no le gusta sujetarse, no le gusta someterse a alguna autoridad. En rebeldía muchas veces se manifiesta nuestra alma, claro que sí. Y en rebeldía muchas veces nuestra alma profiere quejas, profiere injusticia contra las autoridades, puede ser sus padres, puede ser quien lo crió, puede ser un alcalde, un gobernador, un presidente, tantas autoridades que hay puestas, un semáforo, una señal de tránsito, una videofotomulta, no lo sé, pero siempre hay quejas, siempre hay razonamientos que nos llevan a contender con la autoridad establecida por Dios. Todas las autoridades por Dios han sido establecidas, buenas o malas. Entonces en pantalla hay como una representación, digámoslo, de una ciudad que está amurallada. Entonces, representando, vamos a explicar algo físico para posteriormente llevarlo al campo espiritual. Porque como quiera que en nuestra mente hay batalla, entonces vamos a mirar un poco acerca de esa batalla, cómo opera para poder explicar el tema de las fortalezas mentales y cómo Dios nos ha equipado de armas para desarrollar nuestra milicia. Entonces aquí tenemos una ciudad que tiene un muro a su alrededor, y ese muro lo usaban en el mundo antiguo las ciudades para protegerse de los invasores y de todo tipo de enemigo, porque ese muro de alguna manera podía ser defendido y a la vez defendían la ciudad. Ahora vemos en la siguiente imagen de pronto algo más real, algo más vivencial, una ciudad real, donde vemos allí como unos muros, un cerco en esta parte de la ciudad, y vemos unas torres sobresalientes. Entonces en estos muros colocaban muchas veces soldados, centinelas que se le llamaban en esa época, para vigilar que los enemigos que quieran invadir la ciudad pues no lo pudieran hacer y ellos pudieran reaccionar a esos ataques. Entonces, de alguna manera, la ciudad amurallada tenía cierto grado de protección, no solo por su ejército, sino también por estos muros que ayudaban a contener y a resistir la entrada del enemigo, ¿sí? La entrada del enemigo. Y se usaban términos en esa época. Vamos a mirar la otra imagen. De pronto no se ve bien, pero sí se alcanza a distinguir. Hay una ciudad allí, y eso lo relaciono con una historia real de hace muchos, muchos siglos entre los troyanos y los griegos, de los griegos y los troyanos, y los griegos querían invadir Troya, y ellos colocaron un ejército delante del muro, y habían también arqueros arriba del muro en las torres, y esos arqueros herían al enemigo muchísimas veces y casi siempre eran muy fuertes, dura de conquistar esa ciudad. Entonces habían términos como la ciudad cuando lograba resistir al enemigo, defendiendo el muro, defendiendo la ciudad, entonces decían, la ciudad mantuvo la posición, mantuvo la posición. Cuando eran invadidos, esos muros podían ser tomados, lanzaban algunos ganchos con cuerdas y trepaban. Muchas veces se logró esa hazaña, pero era difícil. Pero habían ciudades que eran tomadas de todas maneras y decían palabras como la ciudad cayó, la ciudad fue invadida. Pero muchas veces fueron palabras como la ciudad mantuvo la posición. Entonces los enemigos empezaron a idear estrategias de guerra para ya no atacar al enemigo frontalmente, sino desde adentro, ¿sí? Desde adentro.
Y eso es lo que está haciendo las potestades de las tinieblas y todas las huestes espirituales de maldad. Atacar desde adentro, ya no de afuera. Ya de pronto al varón que es padre de familia, que está firme con su familia, de pronto ya no es tan común que le mande una mujer a seducirlo, a tentarlo, ¿sí? Y es precisamente que él vive esa guerra, por decirlo así en un ejemplo, vive esa guerra de resistencia y decirle no al pecado, decirle no a las tentaciones, no a las provocaciones, pero el enemigo logró detectar que estaba siendo difícil, aunque algunos caían en la parte del adulterio. También el enemigo se dio cuenta que al identificar algo adentro de pasiones o deseos, podía destruir más fácil una familia, digámoslo así, un grupo, un hogar, podía destruirlo más fácil. Entonces, la Biblia nos muestra estrategias que son muy antiguas y que las mostró del enemigo, cómo podría atacar. La Biblia nos muestra todo, no es necesario ningún otro libro, ni nadie más, sino solo la palabra, porque Dios nos muestra todo por la palabra. Entonces aquí vemos como algo más cercano, aquí vemos que la ciudad mantuvo la posición y están recogiendo pues el desorden, algunos caídos, pero ellos vencieron. Entonces ya están entrando las personas, ya el otro, el enemigo opositor ya se retiró, se fue, y mire que arriba de las torres ustedes ven unos soldados, ven unas catapultas y muchas cosas que utilizaban los flecheros para defender las ciudades del muro desde arriba y el ejército desde abajo. Entonces era una gran contención para los enemigos. Listo. Pero resulta, en la siguiente foto o imagen, resulta que los enemigos que se retiraron les dejaron, por decirlo así, una imagen, una estatua, ¿qué le podemos llamar a eso? Un obsequio, por decirlo así. Muchas declaraciones hay respecto de este artefacto, y es que de pronto era un ídolo de esos pueblos enemigos y lo dejaron abandonado. Como perdieron la guerra, se fueron. ¿Listo? Se fueron, pero dejaron este ídolo. Y resulta que la ciudad que mantuvo la posición tomó ese ídolo o de alguna manera este artefacto, esta imagen, este emolumento, no sé cómo podamos llamarle, y la entraron a la ciudad, la entraron, ellos mismos la entraron y dijeron, no, pues esto nos lo dejaron los dioses, nos lo dejaron los dioses y vamos a celebrar la victoria, vamos a celebrar el triunfo. Entonces ellos entran el artefacto, entran este ídolo y empiezan a, como lo decimos hoy en día, a rumbear. Empezaron a celebrar porque había victoria, empezaron a tomar, empezaron a bailar, empezaron a danzar. Ahí lo alcanzamos a ver de alguna manera que ya habían danzas y todo alrededor del ídolo, pues en atención a la victoria de haber defendido la ciudad de la destrucción. Entonces, cuando ellos ya se pasan de tragos, cuando ya están totalmente cansados, rendidos, embriagados y estaban hasta tirados por ahí de la pérdida del conocimiento por la rumba que tuvieron por la victoria, resulta que de este artefacto se desprende una tabla y empiezan a bajar a través de una cuerda. Habían soldados del ejército enemigo dentro de este artefacto y empezaron a bajar y empezaron a hacer operaciones. Como quiera que estaba la ciudad desprevenida porque estaba desparramada por toda la tierra, por haber ingerido licor, por haberse embriagado y haber celebrado su victoria, estaban indefensos. Hasta los soldados que estaban en la guardia eran muy pocos porque todos se habían dedicado a dar celebración y se descuidaron. Y resulta que empezaron aquí los soldados a hacer operaciones desde aquí, desde este ídolo. Entonces dieron coordenadas de información al ejército de afuera de que estaban todos embriagados. Entonces ellos vinieron y abrieron las puertas de la ciudad y mandaron una señal al ejército que estaba muy escondido de lejos a través de una antorcha y listo. Le dieron la señal para que ellos vinieran ahora sí y lograron entrar por toda la puerta con todo el ejército y destruyeron y mataron a todos los que estaban embriagados, a los pocos soldados que estaban vigilando, y la ciudad cayó. La ciudad fue vencida. De esa manera
estratégica. Y esto es lo que hace Satanás y los demonios, todos los espíritus malignos, empezaron a entender y a trabajar en penetrar las personas, en entrar a su vida a través de las pasiones y los deseos. A través de las pasiones y los deseos, el enemigo puede entrar a empezar a influenciar, a empezar a dar órdenes a lo de afuera para que vengan a atacar. A este le gusta un prototipo de mujer, una delgadita, así, así, asá, es lo que siempre soñó desde pequeño. Entonces, esa, desde adentro, como saben sus pasiones y deseos más guardados, le van a mandar esa para destruirlo, le van a traer esa mujer ideal, claro que sí, estando comprometido, estando con una familia, estando con un hogar, es un ejemplo, porque siempre la familia recibe esos ataques. Adán y Eva, una familia, la primera familia del universo, recibió ataques de Satanás y Satanás no los obligó a nada, sino que desde afuera los penetró para desobedecer a Dios, penetró su pensamiento, alteró su deseo, alteró su codicia y pudo desestabilizarlos y cayeron de la sincera fidelidad a Dios. Entonces mire cómo el enemigo desde tiempo antiguo, desde el Edén, viene usando esta estrategia de guerra que usan los que usaron los griegos con los troyanos. Entonces destruyeron el enemigo y conquistaron la ciudad, tomaron esa ciudad desde adentro mismo con una fortaleza. Entonces ahí viene el primer concepto de fortaleza, compañeros. Lo que se hizo a través de este artefacto, de este ídolo, de ingresar esos soldados camuflados allí, que la misma ciudad entró, ellos mismos lo entraron por las pasiones y deseos. Vemos que esas operaciones que se gestaron allí, esas son las fortalezas. Desde ahí opera el enemigo. Entonces, el primer concepto que podemos dar de una fortaleza es ese, un lugar desde donde opera algo o alguien, donde opera, donde realiza operaciones. Estaba leyendo cuando preparaba esta enseñanza que Estados Unidos, cuando iba a invadir Afganistán, ellos primero mandaron un grupo especial de 12, los mejores soldados, y lograron infiltrarlos en Afganistán, y desde Afganistán ellos lograron establecer una fortaleza desde adentro y les daban instrucciones, les daban pues coordenadas donde estaban los enemigos que iban a destruir y estaban en tal parte, en tal montaña. Entonces desde adentro mandaban a los soldados, a los pilotos, las instrucciones, las coordenadas para que soltaran las bombas allí. Y ellos también establecieron una fortaleza de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que les quiero compartir, compañeros, en esta parte? Es que la Biblia nos está mostrando que es mucho más antiguo que lo que le hemos compartido de los sucesos posteriores en la humanidad. Nos está mostrando que la Biblia usa términos de guerra, terminología de guerra para ejemplificar lo material, para que nosotros podamos relacionarlo con lo espiritual. Para que podamos entender lo espiritual tenemos que entender lo material y vivencial. Y eso es lo que hace la palabra al usar términos de guerra como militamos, armas de nuestra milicia. ¿Me hago entender? Entonces vamos a mirar, este pasaje es uno de los pasajes fundamentales en la palabra de Dios para hacerle frente a las obras de las tinieblas, a las maquinaciones de las tinieblas. Entonces vamos a iniciar con la lectura del mismo. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo corporal y físico, dimensión del ser física, que nos relaciona con el entorno físico de este mundo, no militamos en la carne. Ahorita definimos qué es militar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos, es decir, diligentes, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No que seamos perfectos, sino que sea completa, sea dispuesta y sincera para hacer la voluntad de Dios. Entonces mi compañera Maribel
que me va a ayudar con los conceptos de algunas palabras importantes. Puede empezar a intervenir compañera Maribel, con estas Amén, hermano. palabras. Dale. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, entonces les voy a dar entonces el significado en el griego de las Eh, palabras de Corintios 10:3-6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Esta palabra militamos la encontramos en el griego en el 47:56. Dice que es servir en una campaña militar, ejercer el apostolado con sus deberes y funciones arduas, contender con las inclinaciones carnales, soldado, militar, batallar, combatir. Seguimos en el versículo, dice, según la carne, porque las armas en el griego, la palabra armas se refiere en el griego 36:96, dice estar ocupado en implemento o utensilio o herramienta ofensiva para la guerra, instrumento, arma. Dice de nuestra milicia. Milicia en el griego 47:54 refiere servicio militar, carrera apostólica, como de privaciones y peligro, milicia. No son carnales. Carnales en el griego 45:61 dice pertinente a la carne, corporalmente, temporal, animal, inregenerado, humano, material, carnal, descendencia. Sino poderosas, poderosas en el griego 14:10 dice poderoso, capaz, posible, frente, poder, poderoso. En Eso. Dios para la, perdón, hermano. Tengámoslo hasta ahí para poderles explicar a los hermanos. Paremos allí un momentico. Entonces, mire que nos está hablando de que, pues, aunque no andamos en la carne, en esta dimensión física, no militamos en la carne. Entonces, la palabra militar es precisamente hacer guerra. Dice el griego que es servir en una campaña militar. ¿Sí? Servir en una campaña militar, es decir, que vamos a hacer guerra contra la carne, contra las pasiones y deseos de nuestra propia alma. Dice, porque las armas de nuestra milicia, no está hablando de que son armas, a ver, recordémoslo el arma, no son armas pues físicas como las que usamos para la guerra física, que son armas ofensivas para la guerra o un instrumento para defendernos o atacar. No está hablando de esas armas, pero sí hace la analogía de lo físico para explicar lo espiritual. ¿Por qué? Porque los soldados que vimos ahora en las imágenes usaban espadas, usaban flechas, usaban arcos. Esas son armas físicas, son armas de la carne, son armas exteriores. Pero aquí nos está hablando de que nuestras armas no son esos. Yo no puedo coger una pistola, una metralleta o un cuchillo y decir, ¿dónde está el diablo? Voy a ir a matar al diablo con este cuchillo. No, porque la lucha no es contra una persona o algo físico, que no, mis armas físicas no les sirven para hacerle frente a un espíritu inmundo o a un demonio para irlo a atacar y matarlo con una metralleta o una bazuca, no, porque no son armas que puedan hacerle frente al mundo espiritual. Para nada me sirven. Entonces es importante entender que las armas de nuestra milicia ya no son de la carne, no son obras manifiestas de la carne. Precisamente un arma de la carne es cuando alguien me ofende y yo reacciono a esa ofensa. Ahí estoy usando una arma carnal, una arma que se deriva de la contienda, de la envidia quizás, del homicidio, no lo sé, pero cuando yo reacciono como ser espiritual, que conozco la palabra hijo de Dios, y yo me defiendo ante la ofensa, estoy en la carne, estoy usando armas carnales, mi propia fuerza física es una arma carnal. Obviamente, tenemos que entender que hay situaciones físicas y hay situaciones espirituales. Aquí les estoy hablando de algo físico para explicarle lo espiritual. ¿Me hago entender?
Otra arma carnal es la falta de perdón. Cuando yo no perdono, estoy usando mi rencor, mi molestia, mi propia injusticia, ¿sí? Percepción de injusticia para no perdonar al hermano. Esa es una arma que estoy usando carnal, porque le estoy haciendo frente en la carne, estoy haciéndole frente en la falta de perdón. Pero un arma espiritual es el perdón. ¿Me hago entender? Cuando yo perdono, estoy practicando la justicia de Dios en la cual me ha instruido la palabra, porque la palabra nos instruye en justicia, ya es útil para enseñar, redarguir e instruirnos en justicia, es decir, en la justicia de Dios, en los mandamientos muy pequeños de Dios, y esas son nuestras armas espirituales, el poder practicar, ¿sí?, la justicia de Dios. Como el perdón. El perdón es una arma poderosa de liberación totalmente espiritual, donde el alma es libertada de todas las afectaciones que llevó. Entonces el perdón es un arma espiritual, pero el rencor, la contienda, el retener el perdón es un arma carnal, y esa arma carnal le da acceso a las tinieblas, a los demonios, a los espíritus, precisamente para que mi alma sea afectada. ¿Sí? Para que mi alma sea precisamente destruida. Al yo no perdonar, se afectan hasta el sistema financiero de la persona que no perdona. Entonces, mire la importancia, y todo eso nos lo habla la palabra, de que muchos tienen problemas financieros por falta de perdón. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Es que hay una guerra espiritual que afecta a todo, lo espiritual afecta a todo, aún la salud. Aún la salud es afectada con la falta de perdón. El que retiene el perdón y no perdona está expuesto a las tinieblas. Está expuesto porque usó armas carnales, y las armas carnales van a ser en nuestra propia contra, se va a volver en nuestra propia contra, como el que mata a hierro va a morir, eso se devuelve porque es un ataque con armas carnales. Pero las armas que nos habla aquí la palabra son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El perdón destruye un poco de fortalezas de crianza, de enemistad, de deseo de venganza, que está como en el sistema operativo que normalmente uno tiene. En la ofensa, uno quiere defenderse, es natural en el alma, que si la ofende, ella se quiere vengar, ella se quiere saltar. Esas son armas carnales, ¿sí? El defenderme en ese sentido, pero Dios me dice, no, el que te ofende, ora por él, ore por él y perdónelo, bendígalo. Eso te distingue como hijo de Dios. Eso es la instrucción en justicia que me hace a mí usar un arma espiritual contra las tinieblas. Y ahí sí les hago daño. Ahí sí ellos no me pueden tocar, no pueden penetrar mi vida, no pueden entrar a mi vida a destruirme. Pero si yo uso un arma carnal como el rencor, entonces el enemigo puede entrar a mi corazón y poner amargura en mi ser de tal manera que yo puedo hasta odiar a la persona, y el odio es un homicidio que nos ha llevado a cabo, pero es mirado en la palabra como un homicidio. Entonces lo que quiero hacerles comprender, no sé si me están comprendiendo ahí, sobre las armas que nos está hablando aquí, carnales, y las armas espirituales. Entonces las que son poderosas en Dios son armas espirituales, como la oración, como el ayuno. La oración nos activa todas las armas, pero el ayuno, el amor, el perdón, son armas de nuestra milicia, son parte de nuestro equipo en la justicia de Dios. Claro, la palabra de Dios es el arma más poderosa que usó Cristo cuando el diablo se le apareció en el desierto. Imagínense, mire cómo Cristo nos salió a correr, siendo 100% hombre, 100% Dios. Él nos salió a correr cuando se le apareció el diablo. Y tiene que ser algo espantoso, un espíritu muy poderoso. Y él no cogió una piedra, no cogió un palo para darle, no. ¿Sabe cómo se defendió Cristo de Satanás en el desierto porque tuvo hambre y no había comido en 40 días? Le dijo, el diablo lo empezó a tentar con los deseos, a que viviera independientemente de Dios. Y le empezó a decir, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y le pasaba las piedras, conviértalas pues en pan, queriendo que él viviera independientemente de su padre. Y él le contestó, ¿con qué? Con la palabra. Usó una arma espiritual poderosa, la más poderosa, la espada, la palabra, y dijo, escrito está. Mire,
La guerra espiritual se da es hablando, se da es profiriendo la palabra, confesando. Cristo le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí hubo una guerra espiritual entre lo que Satanás decía y lo que Cristo decía. ¿Y cómo nos enseñó Cristo a hacerle frente al ataque satánico? Precisamente con solo ser radical en la palabra. No le permitió negociación a Satanás. Fue radical en la palabra y de esa manera Satanás todo lo que le dijo a Cristo fue confrontado con lo escrito y establecido por Dios en la palabra. Entonces miremos cómo el poder de la palabra es muy grande y la palabra nos llena de entendimiento y de la voluntad de Dios y sobre todo del poder del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo nos guía a toda la voluntad de Dios. Entonces no nos deja que el maligno nos toque. El que está en Cristo, Jesucristo le guarda, Dios le guarda, el maligno no le puede tocar. Mire cómo ese espanto, por decirlo así, ese demonio, Satanás mismo, no pudo ni siquiera tocar a Cristo, ni siquiera aunque lo llevó a monte, le mostró reinos, quiso como alborotar sus deseos, quiso alborotar sus pasiones, quiso alborotarle todo lo que es la carne, pero no pudo porque Cristo era 100% espiritual y se aferró a la palabra de su Padre, se aferró a la obediencia. Entonces, había asociación entre lo que decía, lo que declaraba y su conducta, y eso era una obediencia perfecta. Yo no le puedo decir al médico, cuando yo voy al médico, una persona va al médico, entonces el médico le prohíbe las grasas, el chicharrón, y entonces yo como sé palabra, entonces yo digo, no le voy a querer al médico y voy a declarar palabra de que esa enfermedad no me va a tocar y que voy a poder comer lo que sea. Y resulta que la persona, a pesar de declarar fe, no actúa en obediencia y sigue comiendo y no le hace caso al médico. ¿Qué pasó ahí? La obediencia no fue perfecta y usó un arma carnal, que es la desobediencia a la autoridad, porque el médico también es autoridad. Entonces, si el médico nos dice, vean, no se coma ese chicharrón de 9, 12 vagones, porque están muriendo de colesterol. Y uno dice, y mucha gente tiene una fortaleza que dice, no, es que uno vive una sola vez, es que yo voy a morir, de todas maneras me voy a morir, yo me lo voy a comer. Esa es una fortaleza que te adelanta y te anticipa lo que el médico está diciendo. Claro, el médico dice una cosa y uno la confirma y la prueba, pues haciendo todo lo contrario, pues peor. Yo lo que tengo que decir es tumbar ese argumento del médico, señor médico, no me voy a morir, no me va a dar esa enfermedad porque Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y de todas maneras, a pesar de esa confrontación con la palabra, yo me tengo que cuidar de no seguir comiendo eso para que Dios, mi obediencia sea perfecta y yo pueda recibir el milagro de la sanidad. ¿Me hago entender? La confrontación y la obediencia tienen que ir de la mano. Lo que digo tiene que estar asociado a lo que yo soy, a lo que vivo en obediencia a mi Padre Celestial. Adelante, mi hermana María del Pilar. Amén, amén, compañero Cristian. Pues mira que cuando hablabas de eso, vino a mi memoria un pasaje. Hoy hablaba con una persona, está en Santiago 1:20, donde dice que pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es tan claro ahí, mi hermano, porque muchas veces uno dice, no, pues ¿quién no se enoja? No, pero es que me hizo dar rabia. Entonces, haciendo eso, no estamos practicando la justicia de Dios, nos estamos dejando llevar por una obra de la carne, que es la ira, el enojo. Entonces me llamaba mucho la atención porque yo le decía a esa persona, entrégale todo a Dios. Cuando tú le entregas todo al Señor y te despojas de esa ira, el Señor empieza a orar, empieza a verse su justicia en tu vida y empieza Dios a tomar la justicia de Dios, que es la mejor justicia. Ese era mi aporte, mi hermano Cristian. Eso, muchas gracias, mi hermana, muy propicio ese punto. Mi hermana Maribel, sigamos con destrucción de fortalezas. En adelante. Amén, hermano. La palabra Con destrucción, en el griego 2507, dice demolición, extinción, destrucción. Destrucción de fortalezas. Fortaleza en el griego
21:92 dice fortificar mediante la idea de sostener con seguridad, castillo, fortaleza. Dice derribando argumentos. Derribando en el griego 25:96 dice rebajar con violencia, demoler, bajar, destruir, quitar. Argumentos en el griego 30:49 dice computación, cálculo, razonamiento, conciencia, arrogancia, argumento, pensamiento, razonamiento. Continuamos entonces y dice, y toda altivez. Altivez en el griego 53:12 dice, lugar o cosa elevada, altitud, barrera, altivez. Ajá, tengámoslo allí. Dejemos intervenir a la hermana Lina Campo, que nos va a compartir algo allí. Sí, mi hermana Lina, adelante con su participación. Hola, Dios los bendiga. Buenas noches, ¿me escuchan? Amén. Sí, señora, le escuchamos. Bueno, gracias. Es que ahora lo que usted decía, hermano, acerca de la mente, ¿no? Como el campo de batalla para el enemigo es nuestra mente. Y si él logra tomar ese control de nuestra mente, pues va a poder controlar todo nuestro ser. Y muchas veces nosotros lo ignoramos, ¿no? Entonces, pues respecto a las fortalezas, primeramente deberían como derribarse reconociéndolas y renovando la mente con la palabra de Dios, llevando esos pensamientos pues cautivos para que sean sometidos a Dios y pues con un versículo ahí que se respalda en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 12:2, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces es como de matar esa voz en nuestra mente, sacar todas esas palabras que a veces nos derriban y que tenemos que destruir como la influencia del negativismo en nuestra vida. Y más bien dejar de oír la voz del enemigo y empezar pues a oír la voz de Dios. Esa es mi intervención, compañero. Gracias. Amén, mi hermana Lina. Muchas gracias a usted. Muy bien, así es. Entonces, seguimos allí en la palabra destrucción de fortalezas. Uno mismo tiene que tomar esa decisión radical, firme y radical, de empezar a identificar primero qué fortalezas hay en tu vida, qué se opone a las cosas de Dios. Un ejemplo, hay gente que le hemos ido a predicar y nos dice, la verdad es que yo sé que ese es el camino, nos dicen, pero a mí no me gusta eso del ayuno, a mí no me gusta eso del diezmo, los pastores se roban la plata. Son fortalezas, son pensamientos, pero uno tiene que tomar la decisión de empezar a creerle a la palabra, de empezar a moverse por la palabra, no a lo que uno piensa, porque uno piensa, siempre tiene la perspectiva de juzgar o lo que otros dicen o de las cosas que se manifiestan, porque al fin y al cabo somos seres humanos y errores se van a ver siempre. La perfección es hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga. Entonces vamos aquí a ver muchas cosas en la tierra, pero el único perfecto en obediencia y que debemos andar como él anduvo, ese es nuestro referente, nuestro ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir mejorando, pero errores van a haber. Y esos errores que comete algún ministro, alguien de la iglesia, forma fortalezas y Satanás usa para establecer patrones de pensamiento en algunas personas para no venir al conocimiento de Dios. El hecho de que un ministro caiga, de que una persona de Dios caiga, no nos exonera de ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. No nos exonera de buscar a una iglesia, de que permitirle a Dios que nos lleve a una congregación a escuchar la palabra. No nos exonera de nuestra relación personal con Dios. El hecho de que haya gente que esté haciendo lo malo en el nombre de Dios no nos exonera de la salvación de nuestra alma. Esa salvación que Dios nos dio es individual. Y lo que otro hace, yo el día del juicio, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos en los días postreros, y
venga y me toque el turno a mí, entonces yo no voy a poder hablar por el que, por otra persona. No, yo tengo que dar cuenta de lo mío, de lo que hice aquí en la tierra estando en el cuerpo, dice la palabra. Entonces yo no voy a poder decirle a Dios con argumentos, con ideas, decirle, no es que sus ministros cayeron, no es que hubo gente que se robaba la plata de la iglesia. Eso no tiene nada que ver con mi propio proceso personal de salvación que Cristo ganó para mí de manera personal. Entonces le quiero dejar esa notica. Entonces yo tengo que tomar la decisión de destruir esas fortalezas. Entonces, dice, la idea de sostener con seguridad un castillo. Mire que les mostré ahora como unos castillos, unas ciudades amuralladas, ¿no? De piedras, de concreto. Esos muros eran, el mínimo de grosor eran 3 metros de puro concreto, de piedra, de grosor. Imaginen, el más pequeño, el menos ancho del muro es de 3 metros. Y ahí en adelante, según la riqueza de la ciudad. Pero es un castillo. Y la palabra nos está describiendo que esos castillos de piedra que pueden durar toda la vida, así son los argumentos, las ideas de los razonamientos del ser humano. Se establecen como un castillo. Pero es que nos hemos encontrado personas en evangelismo que dicen, yo soy católica y católica me muero, y no escucha el camino del Señor. Y resulta que el catolicismo no nos salva, ninguna religión salva. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el único camino al Padre. Dice Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es por Él. Si no somos conforme a ese ejemplo de Jesucristo, que es el único Hijo de Dios que tuvo complacencia y no andamos como Él anduvo, pues no, aunque andemos en cualquier religión, seamos católicos, presbiterianos, testigos de Jehová, tantas denominaciones que hay, no sirve. Las religiones no nos van a salvar ni nos pueden salvar. El único que puede salvar es Jesucristo. El único que cambió la historia en el plan de salvación de Dios el Padre se llama Jesucristo. Es el único camino. Por eso yo no les he compartido de religiones, ni los he invitado a la iglesia, porque Dios lo tiene que llevar a usted, y así como me llevó a mí, de manera libre y espontánea. El Espíritu Santo existe y Él lo lleva a uno donde quiere que uno esté. Uno no tiene necesidades de estar azarando, que vamos, que lleve, que traiga. No, el Espíritu Santo, cuando yo le muestre la verdad a usted, yo ya estoy tranquilo. Si le mostré la verdad por la palabra, usted puede ir a la iglesia que usted quiera, aún al catolicismo, pero como ya le mostré la verdad, usted identifica. Como conoce la verdad, identifica la mentira. De una identifica la mentira. Ese varón no me está hablando de la palabra. Ese varón no es de Dios. Lo va a poder identificar porque en su vida llegó la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Y cuando usted conoce la palabra, usted a donde vaya, usted va a poder identificar la mentira. Y esa es la tranquilidad que debe tener el siervo de Dios que comparte la palabra. Entonces dice, ahí cierro el paréntesis, dice, derribando argumentos. Esos castillos hay que derribarlos y necesitamos la palabra de Dios para darle porra a esos pensamientos que nos alejan de Dios. Así como las señoras que nos hemos encontrado, que yo soy católica y católica me muero, les he preguntado, bueno, ¿y usted sabe de la obra de Cristo en la cruz? ¿Conoce el significado de la sangre de Cristo? Y dice, no, yo no sé nada de eso, mijo, pero es que mi familia de generaciones somos católicos y no queremos nada más. ¿Me entiende? Defienden la religión, pero no conocen la Biblia. Es decir, no conocen el fundamento de la fe de la salvación. Entonces, para nada les va a servir. Es lo que le quiero entender. Le quiero dar a entender, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no es espiritual en el ser para ser como Cristo, es imposible que se salve, aunque sea el mejor católico. No, la salvación no es por obras, ni por religiones, ni porque sean testigos de Jehová, ni porque sean musulmanes o porque sean de aquí o de allá. No, se salva el que tiene fe en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra. Esa es la única verdad, la verdad absoluta. Solo por medio de Cristo podemos ser salvos y aceptos delante de Dios el Padre, que es perfecto. El único que dio todo por nuestros pecados se llama Jesucristo. No hay más que decirle sino lo que está establecido en la bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces, derribar esos argumentos, todos esos pretextos, esas excusas. Y yo sé que Dios ha usado gente para invitarlos, para decirle, vea, leamos la Biblia, vea, oremos, vea,
sigamos el camino de la verdad. Sé que Dios va a usar gente, pero las excusas que uno tenga, los argumentos, los razonamientos humanos lógicos, son los que se van a oponer a aceptar esas condiciones de salvación que Dios estableció para la humanidad en Cristo Jesús. Entonces, ojo con esos argumentos. Los argumentos son los razonamientos humanos por el cual el hombre es entregado a una mente reprobada, dice Romanos 1:26, que la mente es reprobada, es decir, usted ya no siente que está mal, sino que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Ya no distingue entre qué es lo que está haciendo, si está mal o está bien. Cree que siempre está bien. Eso es ser entregado a una mente reprobada. Y Dios entregó a la gente que se creyó sabia en su propia opinión y creyó que en su religión se iba a salvar. Y dice Romanos 1:26 que fueron entregados a una mente reprobada por sus argumentos, por su filosofía. ¿Qué compone un argumento? Una fortaleza. Precisamente la fortaleza la componen argumentos, ideas humanas. Y dice ideas, conceptos, filosofías, razonamientos, imaginaciones, ilusionismo. Todo eso es creerse más alto que Dios, más sabio que el Creador. Imagínese uno tan pequeñito y diminuto en el universo a compararse con el Dios que hizo los cielos, los mares, la tierra y todo lo que hay en ellos. Eso sí es una locura. Eso sí es una locura, tratar de ser más alto que el mismo Dios. Entonces, por eso dice, derribando argumentos, razonamiento humano, y toda altivez, es decir, todo aquel que se cree más sabio que Dios, más alto, ¿sí? Más, como por decirlo así, más sabio que el Creador, ¿no? El creado más sabio que el Creador. Entonces, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Dios Altísimo, imagínense, eso hay que derribarlo a través de la misma palabra, hay que hablar la palabra. Cuando venga un pensamiento, una excusa, un pretexto, un desánimo, un deseo de matarse, de suicidarse, de depresión, en ese momento hay que declarar la palabra. Dios me dio vida con un propósito divino para estar bendecido en esta tierra, para estar lleno de bienestar y no de tristeza, y no de angustia, y no de depresión, y no de ansiedad, sino de paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted cuando sabe la palabra, la puede declarar. Si tu corazón, tu alma está llena de la palabra, usted la puede declarar. Cuando usted lee la Biblia, usted puede tener una oración mucho más fluida, de comunicación con Dios, mucho más fluida, pero si usted no lee la palabra, está desarmado, está sin armas. Claro, las tinieblas, eres presa fácil para las tinieblas de destruirte de adentro hacia afuera. Le puede decir un médico, aunque sea un examen errado, le puede decir un médico, usted tiene una enfermedad y se va a morir, una enfermedad de muerte, y aunque ese no sea su examen, usted sí se la cree. Si usted cree lo que dice el médico y se pone de acuerdo con las mentiras de Satanás, usted se muere de esa enfermedad que creyó que tenía. Y gente se ha muerto de esa forma, porque creyó algo que no tenía, simplemente porque se puso de acuerdo con una idea, con un patrón de pensamiento que le sembraron, y en ese pensamiento su cuerpo empezó a enfermarse y se murió. Porque la fe es poderosa en cualquier dirección. Si tu fe está direccionada a lo malo, al pesimismo, al negativismo, hacia allá va la destrucción. Pero si tu fe está en Cristo Jesús, es una fe verdadera que salva, que restaura y que transforma. Entonces, compañeros, vamos a dejar allí. Le pido a Dios que Dios le abra el entendimiento y ustedes y nosotros podamos seguir siendo edificados en el conocimiento del Señor y de la palabra de Dios. Entonces, seguimos estudiando este tema porque tengo que darles los ejemplos como la mentalidad de pobreza, cómo se llega a una mentalidad de tal manera que así mismo se vive, como se piensa, así mismo se vive y son sus limitaciones. Eso hay que derribarlo, pero si no lo conocemos, si no lo identificamos, ¿cómo lo vamos a derribar? Porque no sabemos que estamos mal. Uno vive así y piensa que está bien, que esas fueron sus oportunidades, que no tuvo derecho a más, que no tuvo oportunidades. Ese pensamiento hay que derribarlo. Pero si yo no sé que estoy mal, si no me muestran por la palabra que estoy mal, pues no voy a tener diagnóstico. Y si no tengo diagnóstico, no voy a querer conseguir la cura ni la intervención divina. Entonces yo tengo que mostrarle mi deber, mostrarle la verdad por la palabra
ejemplificarle todo lo que está preparado para mostrarle de que está metido en nuestra cultura y que eso nos impide mucho ver el reino de Dios y su justicia y disfrutar de sus beneficios. Entonces, tarea, renovar la mente a través de la poderosa palabra de Dios. Esa es su única labor. Sigamos aprendiendo de la mano de Cristo Jesús y bueno, ya dentro de 8 días, si así Dios lo permite, les voy a mostrar que nuestra lucha no es contra ningún ser humano, sino contra las huestes espirituales de maldad y algunas otras cosas que están preparadas en conceptos y orígenes de las fortalezas mentales. Y bueno, ¿cómo hacemos para hacerle frente con la confesión? ¿Cómo las derribamos? ¿Cómo podemos declarar la palabra para hacerle frente a un pensamiento que se viene? Yo lo he vivido. Estando en oración, me han venido pensamientos que nada tienen que ver para sacarme de la oración, para distraerme. Ese es un dardo del enemigo, ¿sí? En la mente. Y así vamos identificando. A veces usted está tranquilo y le vienen recuerdos a la mente y hasta se exaspera, se desespera, se pone en ansiedad o se puede ir en contra de esa persona que está maquinando. ¿Verdad que este me hizo? ¿Verdad que este no me hizo? Y empezar a conectarse. ¿Cuándo vienen esos dardos de las tinieblas? Y usted los puede identificar que vienen a su mente. Así como el arquero manda una flecha, vienen a su mente en el espíritu. Eso es tremendo. Cuando usted lo aprenda a identificar que de pronto está en su vida, usted va a empezar a creer en el poder de Dios y en el poder de la palabra para hacerle frente a esas cosas que no se ven, pero que vemos que llegan. Son cosas espirituales, hay que hacerle frente con lo espiritual. Muchas gracias a todos, compañeros. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana en el amor de Cristo Jesús. Y le doy el paso a mi compañera Paola, que nos va a despedir en oración. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi hermana Paola está por allí. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Bueno, damos la gloria a Dios por esta enseñanza, por este tiempo que hemos tenido aquí con estos corazones dispuestos a recibir cada lunes esta enseñanza. Muchas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús, a todos los voluntarios, sus familias, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Dios les bendiga. En el nombre de mi Señor Jesucristo disponemos este corazón en oración. Gracias, Padre, te amo, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Señor, por esta palabra que recibimos cada lunes, Señor, a través de este instrumento, nuestro hermano Cristian, Señor, ese instrumento llevando tu evangelio, amado Padre Celestial. En el nombre de mi Señor Jesucristo te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a estos corazones, Señor, que sean unos corazones sensibles a tu voz, Señor, que llegue esa luz, Señor, de la verdad del evangelio, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que esa luz, Señor, que tú nos das, Señor, nos rescata de las tinieblas, Señor. En tu palabra dice, Señor, que tu luz, Señor, ha venido, Señor, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha sido sobre ti, Señor. Que cada una de estas personas, de estos voluntarios, reciban esa luz, Señor, que reciban esa libertad, Señor, de esas mentes cautivas, Señor, de esas fortalezas mentales sean derribadas en el nombre de mi Señor Jesucristo, que todo velo se caiga. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando, Señor, a través de esta palabra, Señor, porque tu tiempo y tu voluntad es perfecto, Señor. A ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la oración sean para ti. Los bendigo. Una feliz semana y una feliz noche. Dios les bendiga. Muchas gracias.